Reciban un cordial saludo. En el presente video hablaremos acerca de la recuperación de información. ¿Qué es el proceso de recuperación de información? Bien, el proceso de recuperación de información consiste esencialmente en extraer de una colección los documentos que se ajustan a las especificaciones de una petición determinada. Se trata pues de una comparación sistemática entre los documentos o sus representaciones y la petición o demanda de información de los usuarios. Podemos descomponer el proceso de recuperación de información en tres fases. La primera fase trata de la traducción de documento en un lenguaje de indexación. La expresión que resulta de este proceso se llama modelo de búsqueda del documento y se trata de representar el documento por una serie de descriptores que lo determinan en lo más directamente posible para su posterior búsqueda. El segundo es la expresión de la petición de información en el mismo lenguaje del modelo de búsqueda. Aquí se obtiene el denominado perfil de búsqueda que se va a llevar a cabo. El tercero es la comparación sistemática de los modelos de búsqueda de los documentos con el perfil de búsqueda a fin de seleccionar los que más se ajusten a este. Bien, la operación resultaría relativamente sencilla si los lenguajes de indexación y de búsqueda coincidieran exactamente. Esto, sin embargo, pues no es así en la mayoría de las veces o de los casos, pues en vista que los productores de bases de datos y repertorios bibliográficos manejan más que todo el lenguaje libre o semilibre. Al momento de seleccionar los descriptores para la búsqueda, habrá que tener en cuenta todas las posibles formas de expresión de un concepto en la indexación de los documentos, como lo son los sinónimos, los conceptos más generales, hasta llegar a los conceptos más específicos de este tema, ya que de otro modo se podrían perder cantidades importantes de información a la hora de realizar la búsqueda. Por otra parte, si la colección es demasiado amplia, entonces se obtendrán documentos carentes de interés y pues es de ahí la importancia de preparar adecuadamente el perfil de búsqueda para que la operación que resulte de este sea la más importante en el proceso de recuperación de información. Normalmente en la recuperación de los datos se emplean preguntas formalizadas cuya respuesta es directamente la información deseada. En cambio, en la recuperación de información, las preguntas resultan un poco más difíciles de trasladar a un lenguaje documental y la respuesta será un conjunto de documentos que probablemente contendrán lo deseado con un evidente factor de indeterminación. Bien, a la hora de nosotros desear recuperar información, entonces se deben tener en cuenta un conjunto de funciones las cuales se consideran principales en este momento. Entonces, primero se debe identificar las fuentes de información relevantes a las áreas de interés de las solicitudes de los usuarios. Segundo, se debe analizar los contenidos de los documentos que vamos a revisar. Tercero, se deben representar los contenidos de las fuentes analizadas de una manera que sea adecuada para compararlas con las preguntas realizadas por los usuarios. Analizar las preguntas de los usuarios y representaciones de una forma que sea adecuada para compararlas con las representaciones de los documentos que se encuentran en las respectivas bases de datos.
Luego, realizar la correspondencia entre la representación de la búsqueda y los documentos almacenados en dicha base de datos. Luego, recuperar la información más relevante para solucionar la pregunta. Luego, realizar los ajustes necesarios en el sistema basados en la retroalimentación con las necesidades de información de los usuarios. Para saber si somos competentes en el acceso y uso de la información, entonces para saber si somos capaces, debemos de saber seleccionar los sistemas de recuperación y los recursos de información más adecuados para acceder a lo que nosotros necesitamos. Construir y poner en práctica las estrategias de búsqueda diseñadas eficazmente para obtener información. Seguido de esto, debemos tener en cuenta los tipos de fuentes de información que podemos encontrar. Entonces, encontramos fuentes de información primarias, que son las cuales contienen información nueva y original, como lo son los libros, las revistas, la literatura gris, los informes técnicos, los procedimientos, las bibliotecas, las bases de datos y los documentos como tal que incluyen un texto completo. Por otro lado, encontramos las fuentes secundarias. En estas son las que se contiene la información sobre los documentos primarios. Es decir, son el resultado de un total de análisis documental en el cual encontramos la descripción bibliográfica, la catalogación, la indexación, el resumen, bases de datos, catálogos de bibliotecas, índices de publicaciones periódicas, bibliografías comerciales, entre otras. Por último, encontramos las fuentes terciarias. Esas son las que contienen información sobre los documentos secundarios. Son los resultados de la búsqueda que contienen información sobre estos documentos. Entonces, acá podemos encontrar lo que son las bibliografías de bibliografías, las guías de las bases de datos, entre otras. Se debe tener en cuenta que los procedimientos y tácticas empleadas para obtener de forma rápida y eficaz aquella información que se desea, que es de nuestro interés, y que ésta sea lo más exhaustiva y pertinente posible. Para que esto se lleve a cabo, entonces, se debe definir el ámbito de interés del trabajo y exponerlo en frases. Extraer de ellas los conceptos más significativos. Convertir en palabras y buscar los sinónimos y traducciones de estas palabras claves. Y elegir un lenguaje natural, es decir, un texto libre. Descriptores, las que son las palabras claves, un lenguaje controlado en donde podemos encontrar lo que son los tesauros, los encabezamientos de materia, encabezamientos predeterminados, los cuales nos sirven para realizar la búsqueda con mayor eficacia. También se lleva a cabo, esta búsqueda se maneja con operadores booleanos. Entonces, para obtener resultados relevantes de información se pueden combinar términos utilizando estos operadores que están basados en la lógica o en la álgebra booleana. Entonces, los operadores booleanos que podemos encontrar son los siguientes. Los operadores son AND, OR, NOT. Entonces, el operador AND es el operador de intersección de los dos conjuntos de búsqueda y recupera solamente los registros en que aparecen conjuntamente los términos de búsqueda. Es un operador de reducción. El operador OR es un operador de unión lógica o disyunción. Recupera todos los registros donde se aparecen de forma independiente o no los términos de búsqueda. Es muy útil para buscar varias formas de escritura de un término. Es un operador de ampliación. Y el operador NOT
es el operador de negación lógica o exclusión. Recupera los registros donde aparece el primer término de búsqueda y elimina los del resto. Es un operador de reducción. Los operadores normalmente llevan un orden. El orden es en la ejecución de los operadores en combinación, no es igual en todas las bases de datos. Habitualmente es de izquierda a derecha. Primero va AND, luego OR y finalmente NOT. Bien, siendo así, pasaremos a hablar de la recuperación de información como un servicio en la biblioteca, el cual va enfocado más que todo al servicio de referencia, que es donde se maneja como tal la recuperación de información de todos los documentos. Entonces, debemos tener claro que la función principal de la biblioteca es informar como tal, ya que todas las bibliotecas cuentan con un servicio de información. Este servicio de información le suelen dar distintos nombres. Lo podemos encontrar en distintas expresiones como lo son el servicio de referencia, servicio de información bibliográfica, servicio de orientación, servicio de consulta de búsqueda documental, servicio de atención al usuario, servicio de atención a la comunidad y servicio de información local. Entonces, la comunicación de informaciones ha sido siempre un aspecto esencial de la biblioteca, la forma en la que pueden recoger, utilizar y representar la información, pues ha cambiado bastante en los últimos años, ya que las bibliotecas suelen, por ejemplo, brindar el acceso a información en todos los niveles educativos, recoger los datos relativos a la comunidad en particular y facilitar el acceso a la biblioteca como tal, a menudo en cooperación con otras instituciones o organizaciones. Forma personas de todas las edades para que utilicen la información y la tecnología y los recursos con los que cuenta la biblioteca. Guía a los usuarios a las diferentes fuentes de información, las cuales son las más adecuadas a la hora de realizar su búsqueda, y permiten a las personas afectadas de alguna discapacidad acceder a la información y actúan de portal hacia el mundo de la información, facilitando su acceso a todas las personas y ayudando a tender un puente entre los que poseen la información y aquellos que carecen de ella. Bien, hay distintas posturas de clasificar este servicio, ya que estos se pueden clasificar como servicios de información, servicios de formación o servicios de orientación. Entonces, yéndonos como tal al servicio de referencia, este servicio es el que se encarga de dar la información sobre la propia biblioteca, es decir, su funcionamiento, sus recursos, sus servicios. Este también da información y orientación bibliográfica a través de la propia colección o de recursos externos. Da información tanto local como comunitaria. Da información básica sobre sanidad, empleos, viviendas, impuestos, protecciones legales, los derechos políticos y sociales, da información sobre consumo, educación, cultura, ocio, entre otros tantos temas que permiten a los ciudadanos la integración y la participación efectiva en la sociedad como tal. Este servicio también da información producida por la comunidad e información acerca de la comunidad como tal, en especial la que refleje su identidad y su desarrollo cultural. También da la información comunitaria, ya sea elaborada por la propia biblioteca o por otros agentes. Debe considerarse como parte integrante de la colección o del recurso de la biblioteca. En
esto, entonces, el servicio de referencia tiene ciertos objetivos, los cuales son lograr que todas las necesidades de información sean satisfechas, obtener que el servicio sea empleado por todos los usuarios y resolver problemas de información, de estudio o de investigación. Entonces, el servicio de referencia debe contar con un espacio y con unos instrumentos adecuados, de tal manera que el usuario se sienta satisfecho y cómodo a la hora de utilizar el servicio. Entonces, el espacio del servicio de referencia debe ser un espacio específico dentro de la misma biblioteca, debe estar bien señalizado de tal manera que sea fácil de localizar y que pues normalmente puede ubicarse ya sea en la entrada de la biblioteca, en los catálogos o en la colección de referencia como tal. Teniendo en cuenta que este servicio está compuesto por dos zonas y en cual encontramos la zona de atención al usuario y la zona del trabajo del personal. Los instrumentos necesarios para el servicio de referencia, entonces los podemos encontrar distribuidos de la siguiente manera. Para el trabajo interno, los instrumentos que se manejan son instrumentos de comunicación e instrumentos de difusión. Para la atención al usuario, entonces son los formularios de tomas de datos, la colección de referencia, ya que esta es la que reúne todas las fuentes de información que se emplean para responder a las consultas de los usuarios. Se maneja el libre acceso y una parte custodiada por el personal bibliotecario, donde está ubicado el fondo antiguo, los ejemplares raros, la literatura gris, folletos, entre otros. Y el servicio de referencia, estas obras se encuentran divididas como tal, hay secciones para cada una. Entonces se encuentran las obras de información directa o inmediata, como lo son las enciclopedias. Encontramos obras de información indirecta o diferida, en esta parte pueden ser los repertorios. Y encontramos la información primaria, en las cuales están los atlas, los anuarios, las biografías, entre otras. Y encontramos la información secundaria. Los materiales que debemos tener en cuenta para resolver las preguntas a nuestros usuarios son los siguientes: los productos o libros de la propia biblioteca, la colección de referencia impresa, colección electrónica, los sistemas basados en telecomunicaciones, ya sea teléfono, chats, los sistemas basados en internet y los sistemas informales. Debemos tener en cuenta que para llevar un buen servicio de referencia, entonces debemos mirar la tipología de la demanda de información, es decir, se lleva a cabo la entrevista de referencia. Es una entrevista que realiza el referencista con el usuario. Entonces, existen varias categorías de demandas según los autores, que difieren por la distinta sistematización. Estas pueden ser por la clasificación según el tipo de información demandada, que puede ser entonces información general. En esta parte encontramos cuestiones acerca de la biblioteca, de la organización, horarios, secciones, condiciones, del uso de los productos bibliotecarios, de los sistemas de consulta de la colección y de la localización de las respectivas colecciones. Se puede llevar a cabo también una entrevista de información de respuesta rápida. Acá son temas ajenos a la biblioteca o se solucionan datos concretos y puede ofrecerse de inmediato la respuesta consultando una fuente de información. Encontramos la
entrevista de información bibliográfica. Esta puede ser por motivos académicos o profesionales. Entonces aquí se maneja el asesoramiento a la hora de seleccionar documentos entre la colección de la biblioteca. Del mismo modo se debe hacer una recepción de las consultas. Entonces las preguntas generales se atienden en el mostrador de referencia, ya que son de fácil solución y no necesitan ser reconocidas en formularios. Las cuestiones sobre la colección, acá se reciben por lo general de la colección y el personal. Se debe preguntar sutilmente qué se necesita de información como tal. Luego están las cuestiones más complejas. Estas se atenderán en la sección de referencia y se llevarán a cabo la entrevista de referencia y el formulario para las respectivas cuestiones más elaboradas, de tal manera que a la hora de dar respuesta se recupere toda la información como tal. Para llevar a cabo esta entrevista, entonces debemos saber cómo realizarla. Entonces, primero se lleva a cabo la conversación que el personal referencista mantiene con el usuario, con la intención de delimitar y clarificar las demandas de información de este. Después se realizan cuestiones de una entrevista de referencia completa, la cual contiene información sobre el tema principal de la búsqueda y temas relacionados, la información que ya conoce el usuario, el objetivo de la petición, la profundidad o nivel de información que se requiera, la cantidad de información, los idiomas de la información, los límites cronológicos, el formato de las respuestas y el modo de recepción, los importes económicos y el tiempo de respuesta. Teniendo en cuenta que no todas las entrevistas se llevan a cabo o se realizan de la misma manera, ya que las consultas que se reciben son muy distintas entre sí y la entrevista debe adecuarse a la demanda de la información, ya sea una consulta rápida, una consulta de búsquedas especializadas, una difusión selectiva de la información o orientación bibliográfica, información a la comunidad, formación de usuarios, la búsqueda en bases de datos, la atención telefónica, la atención por correo electrónico, entre otros. En el servicio de referencia o recuperación de información se pasa por unas etapas de consulta que van desde que es recogida la consulta hasta su solución. Estas etapas son: la primera etapa, el análisis de la consulta. Se hace la determinación exacta de la pregunta formulada por el usuario para la debida traducción y pasar la consulta a términos de búsqueda, elección de descriptores, encabezamientos de materias, clasificaciones, etc. La segunda etapa que podemos encontrar es la selección de fuentes de información. Aquí se hace la elección de documentos o sistemas de información más apropiados para resolver la solicitud del usuario. Se lleva a cabo la traducción de los términos de búsqueda a un lenguaje documental y después se comparan los descriptores, los encabezamientos de materia o las clasificaciones extraídas por la biblioteca con las empleadas en la fuente de información que se está consultando y así emplear los términos que más se ajusten a la solicitud. La tercera etapa que encontramos es la búsqueda de distintas fuentes seleccionadas. Se maneja el uso de sistemas de consultas o recuperación de información de fuentes seleccionadas. Se lleva a cabo la extracción de respuestas que se ajusten a la consulta y se hace la recopilación de respuestas pertinentes de cada fuente. Y encontramos la última etapa, que son la síntesis de respuestas encontradas. Se hace la organización de información válida para la resolución de la solicitud, eliminando la información que no se ajuste a la petición del usuario, y se realiza la preparación del documento para dar respuesta y la realización del resultado, ya sea impreso o en cualquier otro sistema empleado para la entrega de respuesta al usuario.
Por último, debemos saber que la mayoría de la recuperación de información se lleva a cabo mediante bases de datos. Entonces, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de información estructurada en registros y almacenada en un soporte electrónico legible desde cualquier dispositivo electrónico. Cada registro es una unidad autónoma de información y a su vez estructurada en diferentes campos o tipos de datos. ¿Qué contiene una base de datos? Contiene referencias de documentos que se recuperan a través de los índices o campos de registro, como el autor, el título, la materia, el ISBN, entre otros, o mediante palabras claves. ¿Para qué se utiliza una base de datos? Para obtener información directa o sobre documentos, ya sean libros, revistas, capítulos de libros, artículos de revistas, relacionados con un ámbito de estudio, trabajo o investigación. Existen diferentes tipos de bases de datos en las cuales podemos encontrar las temáticas, que tratan más que todo de arquitectura, física y medicina, las documentales, que son revistas, normas, tesis doctorales, entre otros, y por productor, que son de universidades o empresas como tal. El acceso a las bases de datos puede ser de acceso libre, quiere decir que sin restricciones y son totalmente gratuitas. Y el acceso restringido, estas son con restricciones en su acceso y no son gratis. Estas se compran o se suscriben por una institución, organismo, empresa o entidad, la cual las edita o comercializa. Esto es todo por recuperación de información. Gracias por su atención. Hablo para ustedes Natalia Ayala, aprendicena, tecnólogo en gestión bibliotecaria.